empezamos con estos tanteos con inteligencia artificial. 2024 realmente desastroso. El Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué va a pasar con ese departamento? Es nuestra labor como humano ser esos jueces finales. ¿Qué valor estoy viendo yo en otro ser humano? ¿Tú te has equivocado alguna vez en haber escogido o seleccionado a algún empleado? Toda la tecnología tradicional va a descartar a ese candidato. Lo va a descartar porque no tiene la palabra clave que yo estoy buscando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360. Yo soy Ariel Acosta Rubio y hoy vamos a hablar con Luis Luciani, su compañía Teia, ¿correcto? Correcto. Pero además tratamos de inteligencia artificial. Luis, ¿por qué inteligencia artificial para reclutamiento de personal? Por un tema de escalabilidad. Y inicialmente es un tema de poder conseguir y descubrir el talento que hay dentro de un pool de candidatos. Tradicionalmente tenemos y recibimos cientos de candidatos para una sola vacante y la posibilidad o la capacidad de una persona comunicarse, un reclutador comunicarse con todo ese pool de candidatos es virtualmente imposible. Con inteligencia artificial y con las herramientas que tenemos hoy en día podemos hablar con todos ellos, podemos investigar un poco más sobre cada uno de esas personas y descubrir realmente el talento que tenemos. Pero los currículos mienten. Siempre. ¿Cómo es eso? Háblame un Siempre. poco. ¿Cómo trabaja eso? Los currículos mienten intencional e inintencionalmente. Mienten por exageración muchas veces por parte del candidato, pero también mienten por omisión, por dejar de transmitir algo que realmente la persona es capaz de hacer y que no lo vimos en ese momento, al momento de crear y de construir nuestro resumen. Experiencias que no estamos transmitiendo, habilidades que no estamos mostrando y vivencias que hemos tenido que definitivamente no caben en una página de un PDF. Pero ¿cómo la inteligencia artificial puede detectar eso? A través de entrevistas. Y lo que hacemos nosotros específicamente es hacemos una entrevista completa basada en el perfil de la persona y el currículum que trae esta persona y la descripción de cargo que tenemos para la compañía. Entonces, basado en esas dos variables principalmente, hay variables adicionales como la cultura organizacional, que también traemos en cuenta en nuestro bot, pero básicamente lo que estamos haciendo es una indagación de, ok, esto es lo que dice el resumen, podemos preguntar y podemos investigar un poco más sobre la experiencia real de la persona en este punto que nos está diciendo que tiene y todo esto que no está mencionado, cómo podemos descubrirlo, cómo podemos ver y evaluar si esa habilidad existe. Tú tienes más de 20 años tienes un negocio familiar que se ha dedicado a esto por muchos años. ¿Cómo se te ocurrió hacer o cuál fue la necesidad que los llevó a ustedes a migrar de la tradicional manera de reclutamiento a ir a la inteligencia artificial? Buenísimo. Teia es realmente un spin-off de ese negocio familiar. ASAP es nuestro negocio familiar, una empresa de reclutamiento tradicional, en un momento manejando más de 50 reclutadores en mi equipo. Y el problema que teníamos era siempre una misma constante. Y era el mismo punto de que yo sentía que le estábamos entregando a muchos de nuestros clientes, en muchos casos, el mejor candidato de con cuáles hablamos. ¿Okay? Si recibíamos 200 postulantes, hablábamos con 20 o 30 y decíamos, este es el mejor. Bueno, no es el mejor de esos 20 con los que hablamos, ¿no? Y mi empuje siempre fue con los reclutadores de tenemos que hablar con más gente, tenemos que buscar la forma de cubrir a ese grupo de personas interesadas. Realmente empezamos a utilizar y a desarrollar tecnología interna que nos ayudase a, en ese momento, filtrar mejor los candidatos y poder enfocarnos en mayores grupos de candidatos. Ese yo creo que era el approach más tradicional y es, okay, vamos a descartar aquellos candidatos que nos sirven
para poder enfocarnos en aquellos candidatos que tienen mayor potencial. Y la realidad es que cuando descartamos candidatos, estamos descartando muy buen talento basado en lo que no vimos en el resumen. Y nuevamente volvemos al punto de omisiones. Basado en esos puntos, en la obsesión con métricas de lograr hablar con más personas, de descubrir realmente el talento que no nos dice el resumen, fue que empezamos con estos tanteos con inteligencia artificial. 2024, que fue la masificación de inteligencia artificial, ¿Cuántas personas fue atendieron? realmente desastroso en ese momento. Yo creo que la tecnología no estaba ahí, no tenía la capacidad que vemos, tiene desde hace varios meses y cada semana vemos que se aumenta, pero los resultados que tuvimos en principio eran preguntas muy robóticas, preguntas muy sistémicas, al punto que nosotros decidimos que el robot no hiciera preguntas, analizara respuestas, pero no hiciera preguntas. Y así estuvimos prácticamente todo el 2024. 2025 ya sentimos que la tecnología estaba muchísimo mejor y que nuestro agente podía, o nuestro robot en ese momento podía hacer preguntas también y tenía esa capacidad. Hoy en día nuestro agente no solamente desarrolla y crea esas entrevistas, sino que también puede ir aprendiendo sobre, ok, cuando hago este tipo de preguntas, ¿cuál es el tipo de respuesta que me están dando? ¿Cómo puedo cambiar mi estilo de pregunta? O sea, que puede llegar a conocer la personalidad de la persona con la cual está entrevistando. Correcto. ¿Tú crees que eso es posible? Correcto. Yo creo que es bastante posible. Y lo vemos cuando jugamos con ChatGPT en nuestros teléfonos o con Gemini en nuestros teléfonos y le hacemos preguntas y nos da respuesta en base a cosas que hemos conversado con el agente en otros momentos, ¿no? o en aspectos diferentes. Ahí quiero llegar al punto de lo que es la regulación. O sea, ustedes tienen esta compañía, es una compañía joven, pero ¿hay regulaciones? ¿Ustedes están atados de mano? ¿Tienen que regirse por algo que los controle? Porque sabemos que la inteligencia artificial la puedes usar para bien o para mal. Uh-huh. Entonces, ¿o es simplemente libre? Ustedes van trabajando y nadie los regula. Nosotros estamos partiendo de las regulaciones americanas y de las regulaciones en los diferentes estados en Estados Unidos. Y sí, hay muchos estados que son mucho más permisivos y otros que son mucho menos permisivos. Nosotros, naturalmente, y construyendo una solución que va más allá del estado de Florida, nos estamos atando o nos estamos adheriendo a las diferentes regulaciones de los estados. Mientras más rígido es el que estamos tomando realmente. Ahora, ¿cuáles son las limitantes que tenemos hoy en día? Principalmente es la capacidad de que nuestro agente no se comporte 100% como un agente, es decir, no tiene el poder de decisión. Nosotros podemos detectar con muy buen margen de precisión quiénes van a ser los mejores candidatos. Sin embargo, con la regulación no podemos tomar esa decisión. Y por otro lado, desde el punto de vista, para mí, humano y ético del proceso que nosotros estamos manejando, tampoco tiene mucho sentido. ¿Y a qué me refiero? La tecnología nos ayuda a descubrir y nos ayuda a ver dónde puede estar ese talento y nos puede dar un margen de precisión bastante alto. Pero es nuestra labor como humano ser esos jueces finales de qué valor estoy viendo yo en otro ser humano. ¿Ok? Entonces, todo nuestro proceso es una entrevista inicial para descubrir ese talento y nosotros siempre pedimos a nuestros clientes y no queremos que nuestros clientes lo utilicen como una herramienta única de entrevista. Queremos que haya esa entrevista por parte del reclutador, del gerente que está llevando la posición, etcétera, para que haya esa conexión humana. Si yo soy cliente de ustedes, o sea, el servicio, tengo entendido que ustedes tienen un fee de $199, más o menos ese es el flat. 149. Oh, 199. 49. Oh, 149, perdón. Ese es un flat fee. Uh-huh. Yo puedo utilizar eso durante todo un año. ¿Es mensual ese flat fee? Ese es uno de nuestros modelos en donde damos acceso a que nuestro agente entreviste a un número ilimitado de candidatos para una vacante durante un mes.
El acceso a la data es permanente. Donde ponemos la barrera es hasta dónde hace las entrevistas. Entonces, el número es ilimitado, pero es todas las entrevistas que puede hacer el agente durante ese mes para esa posición. ¿Cómo llegan estas personas que se postulan para los puestos? ¿Cómo reciben ustedes esa información? Las recibimos por dos vías principales, directamente desde el Applicant Tracking System o los sistemas de aplicaciones de nuestros clientes, o directamente desde LinkedIn. Si la persona aplica la posición en LinkedIn, nosotros podemos captar a esa persona. Hay una conexión, se conecta. Correcto. O sea, podemos captar a esa persona que está aplicando desde el Easy Apply de LinkedIn. Nosotros recibimos esa aplicación y inmediatamente, en el instante, la persona recibe una invitación a entrevistarse con nuestro agente. Esa invitación es completamente informativa desde el punto de vista, o esa notificación, esa invitación a entrevistarse, viene con sus parámetros indicando que es una entrevista con inteligencia artificial, que se está entrevistando con un bot, y nuevamente que la intención es descubrir y entender cuáles son sus habilidades y capacidades, más que filtrar al candidato. En las compañías grandes, sobre todo, está el Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué va a pasar con ese departamento a través de que la tecnología, como la inteligencia artificial, que ahora está haciendo ese trabajo, qué va a pasar con ese departamento? Yo creo que ese departamento va a agarrar muchísima más fuerza desde el punto de vista estratégico. Y si lo llevamos a la tarea del reclutador, el mismo reclutador, a pesar de que nosotros podemos decir, bueno, si estamos haciendo entrevistas con inteligencia artificial, el reclutador es el que va a dejar o va a perder su trabajo, etc. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que tiene un aspecto muchísimo más estratégico. Y a lo que me refiero con eso es, hoy en día un reclutador pasa 20, 30 horas de su semana llamando a diferentes candidatos, viendo si están bien con la ubicación del trabajo, con el salario, viendo si tienen alguna otra habilidad. Esas 30, 40 horas hoy en día las recupera. Y las recupera para poder hacer sourcing más estratégico, para poder definir una estrategia de contratación de una forma muchísimo más estratégica. Y nuevamente, tiene mucho más tiempo ahora para hacer las otras tareas y puntos más estratégicos que simplemente llamar a hacer sondeos de candidatos. O sea, es un ayudante, es una herramienta que... Es un ayudante, es un enabler. ¿Cuántos años o cuántos meses tiene TEA? TEA tiene formalmente 12 meses el 1 de febrero como agente. Anterior a eso era un bot que tenía bastantes limitaciones. Como agente, como un ente que aprende de lo que viene haciendo desde el 1 de febrero del 2025. ¿Cuál es la experiencia de crecimiento que ustedes esperan en los próximos 5 años? Wow. Para los próximos 5 años, yo espero estar siendo el agente de entrevista de al menos 35,000 empresas en Estados Unidos. Y eso en cuanto a empresas, en cuanto a personas y a talento que hemos estado entrevistando. Nuestra expectativa es estar alrededor de los 30 millones de personas que hayan entrevistado con la plataforma. ¿Y ustedes tienen venture capital? ¿Es un family business o está fondeado de qué manera? Hasta el momento hemos estado 100% bootstrapping. Ha sido fondeado inicialmente como spin-off de la compañía de la que nacemos, y después... Pero no han pensado en buscar levantar capital ni nada de eso, no es necesario por mi expectativa es levantar capital hacia mediados y finales de este año. La estrategia todavía está, o el momento todavía estamos llegando a ese momento. Estamos en la etapa de terminar de conseguir ese product market fit, en donde tenemos varios clientes que están pagando por nuestro servicio. Y hemos recibido muchísimo feedback de cómo quieren ver la información, qué quieren ver, etcétera, y terminar de hacer pulir ese producto final que están viendo ellos. Claro, porque creo que la plataforma va a tener un punto de equilibrio, pero todo viene con la suscripción. O sea, la suscripción es la que en realidad te da el motor y el cash flow para seguir adelante, ¿no? Sí.
Y nosotros tenemos, mencionaste uno de nuestros productos o nuestros modelos en el que estamos cobrando 149 por una posición, y eso generalmente lo utilizan empresas más pequeñas, empresas que tienen una o dos vacantes en un periodo medianamente largo, pues, empresas que reclutan o que contratan menos de 10 personas al año. Pero desde el punto de vista corporativo tenemos soluciones que sí van más de la mano con esa necesidad en cuando estamos hablando de 50, 100 posiciones abiertas prácticamente constantemente. Y ese tiene un flat fee más grande. Más Correcto, sí. Y ya ahí estamos atados a los sistemas de ellos, vamos mucho más compenetrados a cómo le estamos presentando la información a ellos. El agente aprende específicamente de las conductas y los procesos internos de nuestro cliente. Si yo necesito, por ejemplo, un solo empleado, no estoy buscando más de uno, ¿yo puedo utilizar la plataforma de ustedes por un tiempo limitado? Correcto, correcto. Y ese agente estaría entrevistando candidatos durante un mes. Tenemos incluso un producto que es más limitado, en el que se trata de hacer 30 entrevistas. Si tú consideras que tu volumen de candidatos o de aplicaciones es relativamente bajo, como digamos una empresa pequeña que esté buscando un solo empleado, que no recibe un volumen gigantesco de aplicantes, va entonces o puede entonces utilizar este servicio, un modelo que igualmente está abierto durante 30 días, entrevista a 30 candidatos y después te ¿Cuál da esa sería información. en TEA? Ujú. Okay. ¿Cuál sería en TEA el Unique Selling Proposition comparado con tus competidores? O sea, tu propuesta diferenciadora. La respuesta es bastante sencilla desde mi perspectiva, y es el hecho de que nosotros creamos una herramienta que no está diseñada para filtrar y excluir candidatos, sino más bien de descubrir candidatos. Y a lo que me refiero, y talento, y a lo que me refiero con eso es, si buscamos una analogía, la mayoría de nuestros competidores o los productos similares que vemos en el mercado son una mallita de filtro, una mallita en la que pasamos las diferentes piedras y vemos, okay, cuáles tienen el tamaño adecuado para ser considerados unas piedras preciosas. ¿Okay? Y todo lo que sea más pequeño es descartado. Y posteriormente, todo lo que sea demasiado grande y que no sea obviamente una piedra preciosa, también lo sacamos y lo descartamos. Todo lo que no tenga brillo natural, lo sacamos y lo descartamos. En ese proceso podemos estar botando diamantes pequeños, podemos estar botando piezas de oro bastante grandes que simplemente nunca hemos visto un oro natural o una piedra de oro natural de este tamaño. Por lo tanto, esto no debe ser oro, lo descartamos. O piedras que están cubiertas en barro y en tierra, no lucen brillantes y las descartamos. Y nos enfocamos entonces en ver qué es lo que hay dentro de lo que nos está quedando. Ok, vamos a poner como un cliente. Y yo necesito una persona, vamos a decir que necesito un gerente de operaciones. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo digo, bueno, ¿dónde lo voy a buscar? Porque no lo conozco, necesitaría el apoyo de una compañía como la de ustedes, por supuesto. Y si lo busco por mi cuenta, lo que haría es robármelo de otro negocio, iría a otra compañía que hace mi servicio y tratar de robarme a esa persona y traerlo a mi compañía. ¿Cómo ustedes son capaces de conseguir esa persona que vaya con el perfil de nuestra compañía? Buenísimo. Y es, en gran parte, lo que hacemos, y mencioné anteriormente que las entrevistas no son limitadas a la descripción de cargo y resumen o currículum de la persona. También hay un proceso de nuestro agente de entender quién es el cliente, cuál es la cultura, quiénes son las personas que trabajan ahí. Y si tenemos por parte del cliente, y eso ya viene en esos agentes a nivel corporativo, que tenemos unas encuestas que nos ayudan a levantar la cultura de la organización, la cultura de los diferentes equipos, la gente va a entrar en mucho más detalle también en esos aspectos. Y un poco con ese gerente de operaciones o con un gerente de ventas, el ejemplo también de ese diferenciador es sencillo. Si yo tengo un gerente de ventas
que dice tener experiencia con manejando múltiples CRMs o múltiples sistemas, toda la tecnología tradicional va a descartar a ese candidato. Y lo va a descartar porque no tiene la palabra clave que yo estoy buscando. La palabra clave que yo estoy buscando es Salesforce. Porque yo no trabajo con muchos sistemas y con muchos CRMs, yo trabajo con Salesforce. Y al buscar un perfil con Salesforce, ese candidato ya no va a aparecer. Nuestro agente, por otro lado, va a tomar a ese candidato y le va a decir, ok, mencionas tener experiencia en diferentes sistemas y CRMs. ¿Es Salesforce uno de ellos? Y de tener experiencia en Salesforce, ¿cómo lo has utilizado en tu proceso de ventas? Entonces, nuestro agente ya está midiendo no solamente si la persona efectivamente sabe Salesforce o no, está midiendo si la persona sabe Salesforce, cómo lo utiliza en el proceso de ventas y está midiendo entonces el proceso de ventas de un gerente de ventas y está midiendo cómo la persona utiliza y aplica la tecnología dentro de su proceso. Entonces está midiendo múltiples parámetros y múltiples variables en una sola pregunta que nuevamente sería un candidato que naturalmente estaría descartado en las herramientas tradicionales. ¿Tú te has equivocado alguna vez en haber escogido o seleccionado a algún empleado que dices, wow, yo pensé que de verdad era la persona adecuada y no lo es? Sí, muchas veces. ¿Qué has pasado contigo emocionalmente, psicológicamente? ¿Cómo has tomado esa reacción? Porque además esa es tu profesión, pero ¿cuál ha sido tu reacción sobre eso? Muchas veces. Mi reacción siempre ha sido bastante consistente y ha sido el darme cuenta que fallé en el proceso y brinco automáticamente en, ok, ¿dónde fue mi error? Porque la falla yo no la veo como una falla de la persona que contraté, la veo como una falla en mi proceso. Y para mí la lógica funciona, o para mí funciona de esa manera lógico, es por el hecho de que si yo culpabilizo a que la contratación mala que yo hice está del otro lado, siempre mi proceso de contratación va a ser lanzar una moneda. Si yo busco entender o cuando yo busco entender qué puedo cambiar en mi proceso, qué puedo hacer yo para identificar ese tipo de puntos antes, ya lo convierto en un proceso en donde va a ocurrir menos veces. La mayoría de las veces ha sido un punto de no hacerle caso a los indicadores y a los instintos naturales. Ir más bien con, sí, pero yo creo que quizá, como me dijo esto, puede tener el potencial para cuando tengo data y tengo indicadores de que no los tiene. O mencionaste el caso de robarse a la persona, al gerente de operaciones de un competidor. Es una estrategia sumamente válida, es una estrategia que nosotros como headhunters utilizamos bastante y lo que nos indica es que la persona tiene la capacidad de hacer y de cumplir con buenos resultados ese rol en otra cultura, en otra empresa, con otro jefe. Entonces, yo creo que nuevamente contratando humanos y hablando de recursos humanos, el potencial y la capacidad de cada persona va muy atada de la cultura de esa compañía. Dos hermanos gemelos pueden ir más o menos las mismas habilidades, pueden tener al mismo entrenador y hay algo que les va a decir ese entrenador que en uno va a generar que la persona sea el próximo Messi, el próximo Ronaldo y que el otro diga, yo no soy bueno en esto, me voy a quedar sentado, voy a hacer banca, me voy a dedicar a otra cosa. En mi experiencia personal, yo siempre procuro identificar en la persona su capacidad de ser un ejecutante. Tú puedes ser un buen músico, pero si tú no ejecutas el instrumento, pues entonces de nada te vale. Uh-huh. Y cuando contratamos a alguien, eso es lo que queremos nosotros, los emprendedores o los gerentes. Queremos que la persona que está con nosotros ejecute el trabajo. ¿Cómo ustedes pueden determinar eso cuando hacen toda esta selección de personal? Hay indicadores bastante tradicionales desde el punto de vista de psicología y nuestro agente toma esos data points dentro de la conversación
Y cuando hablamos con una persona y le hacemos una pregunta de un proyecto, por ejemplo, y la persona empieza a describirnos, digamos, a nivel de proceso, cuál es lo que debió haber pasado, cómo debió haber sido, cómo ocurrían las cosas, nos da un indicativo de que la persona tiene el conocimiento técnico, sabe cómo ocurren las cosas. Un poco ese músico que a lo mejor puede ser buen compositor, pero no toca música, ¿no? O no puede tocar el instrumento. Cuando tenemos y vemos perfiles de personas que ejecutan, van a ser, bueno, cuando pasó esto fue lo siguiente, esta fue la solución que implementamos, estos fueron todos los otros pasos en los que me equivoqué. Entonces, realmente cuando la respuesta es la descripción de un proceso, lo que vamos a ver generalmente es la persona que conoce lo que está hablando, sabe desde el punto de vista académico, profesional que es, la persona que te habla del proyecto de cercanía, de lo que hizo, lo que le falló, etcétera, va a ser esa persona que básicamente se remanga las mangas y ejecuta. En tu vida de estos años, ¿tú me puedes dar un ejemplo de una equivocación de una persona que tal vez la contrataste y dijiste, pero la mueves a otro lugar y es excelente en otra posición? Sí, sí. Y de lo contrario también. Okay. Del ejemplo contrario también. Y el ejemplo contrario es, nos ha pasado, me pasó un par de veces de tener excelentes vendedores y pasarlos a roles de gerencia de ventas en donde fueron desastrosos. Fue nuevamente un mal assessment de mi parte en entender que las capacidades de liderazgo de la persona. No era lo mismo ese liderazgo de 1 a 1 con un cliente que el liderazgo de llevar a un equipo de colegas a resultados. Y al positivo nos ocurrió también internamente dentro del equipo de reclutadores, una persona que como reclutador era un buen reclutador, y en una reunión que tuve veo que dio un par de ideas interesantes acerca de sistemas. Y le digo, Rafa, cuéntame. Me dice, no, es que a mí siempre me ha apasionado el tema de programación. Y le digo, pero tú ni siquiera trabajas con perfiles técnicos de tecnología. Tú estás trabajando con perfiles administrativos. Me dice, bueno, pero es una pasión que yo tengo. Le digo, ¿qué has hecho para seguir esa pasión? Entonces ahí no fue una decisión simplemente de, bueno, vamos a ver qué tal le va aquí. Quise indagar también un poco más de, ok, ¿qué es realmente una pasión o es una curiosidad? ¿Es una pasión por la que está tomando acciones o es una pasión por la que lo vi en una película y me gustó? Entonces... Bueno, es que yo creo que también hay algo que es el talento. Hay unos ciertos talentos que a lo mejor están escondidos, que a lo mejor la misma persona no sabe que los tiene o sabe que los tiene, pero no sabe lo importante que son. Y a veces pasa en las compañías que tienes empleados que están en departamentos y tú dices, bueno, pero ¿qué hace este? Como tú bien dices, en el departamento de ventas, si este es un señor que es muy bueno con los números. Él debería estar haciendo análisis de estadísticas y no estar vendiendo aquí, porque él no es buen vendedor. No tiene el talento de conversar, de conocer a la gente. Hay gente que le gusta. Por ejemplo, nosotros cuando contratamos a los cajeros nuestros, son personas que les gusta atender al público. Tienen ese carisma, tienen esa personalidad, ¿okay? Para poder atender al público. No puedes poner a un cajero que no le guste eso, porque entonces la venta no ocurre. Correcto. O el servicio que prestas es un servicio no deseado para el cliente. ¿Cómo detectan ustedes eso en las personas cuando los estás entrevistando? Buenísimo. Eso ahí pongo y vuelvo al punto de la entrevista humana. ¿Okay? Hay puntos en donde nosotros vamos a poder detectar ciertas competencias y ciertas habilidades que va a tener la persona. Mientras más detallados seamos en la descripción de cargo, más detallado va a ser nuestro agente en levantar esto. Pero la realidad a la final es nuestro agente va a estar percibiendo bien la entrevista vía texto o vía voz y va a estar detectando cómo se comunica la persona de una u otra forma, pero va a perder un poco esa capacidad y esa habilidad que tenemos de
ver en la persona la naturalidad con la que se le está dando. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo, y vuelvo al punto de poder simular cosas en la entrevista, pero yo puedo dar una respuesta que sea técnicamente correcta de atención al cliente, pero si mi lenguaje corporal, si mi forma de expresarlo como persona no es adecuada, lo vas a poder ver y lo vas a poder sentir. Entonces, ahí nuevamente nuestro proceso, y lo traigo muy a la mesa siempre, es nuestro proceso es una entrevista inicial que nos ayuda a identificar quiénes dentro de nuestro pool tienen la capacidad y el potencial de hacerlo. No es un proceso de entrevista total. Nosotros pedimos a nuestros clientes que haya un proceso y un acompañamiento de entrevistas ejecutadas por un O humano. sea, yo cuando uso el servicio de 199, de 149, déjame rectificar, tengo que hacer un número. Siempre a la final yo hago mi entrevista personal, ¿correcto? Correcto. O sea, el contratante, pues en este caso, se entrevista cara a cara con esa persona. Correcto. Ahora, ustedes han hecho más de 11.000 entrevistas. ¿Cuál ha sido con tu compañía nueva, no con la de la familiar, pero con la nueva han hecho 11.000? ¿Cuál ha sido como el feedback de todos los resultados de esas 11.000 entrevistas que se han hecho? Buenísimo. Pasamos en enero, pasamos 23.000 entrevistas. Ya crecieron. Y me refiero a entrevistas completadas, no entrevistas que hayan quedado por la mitad o entrevistas que la persona inició y la dejó a media, sino entrevistas completadas. Tenemos más de 23.000. Hemos sido bastante afortunados y al final de cada entrevista le pedimos al candidato que nos dé feedback y un poco hacia cuál ha sido esa experiencia. Tenemos feedback o hemos recogido esa retroalimentación de más de 4.000 personas que nos han dado esa oportunidad, y tenemos 4.5 sobre 5 en ese rating. El feedback general y los comentarios generales van de personas realmente sorprendidas en que esperaban una serie de preguntas más generales, más sistémicas, y han recibido preguntas que los han hecho pensar en su carrera, los han hecho pensar en sus habilidades, los han hecho pensar en sus competencias. Y nuevamente no era lo que esperaban para una entrevista inicial. Hemos recibido feedback contrario de personas que esperaban tener una entrevista mucho más genérica y mucho más puntual, y que tenían que dedicarle mucho tiempo y que tenían que dedicarle mucho para hacer una entrevista con AI. Entonces, yo creo que hay una pequeña diferencia. Yo sí creo que podemos aprender de eso. Creo que es bastante difícil cuando hablamos de retroalimentación tener a todo el mundo feliz siempre, porque hay formas de hacerlo y hay formas de que el proceso sea menos invasivo para el candidato, en el sentido de podemos hacer menos preguntas o que las preguntas sean más ligeras. Pero, y algunos de nuestros competidores lo hacen, vamos a ver tus perfiles de social media, de medios, etc. Entonces ahora ahí se cruza una línea de privacidad, ¿no? Porque yo te di acceso a mi currículum y a mi experiencia, yo no te estoy dando acceso a mis perfiles de social media. Y bueno, tenemos a uno de nuestros competidores que tiene una demanda un poquito bastante pesada por levantar información que no se les ha dado. Si eres un emprendedor y quieres hacer negocios, tienes que ver en el mundo de las franquicias una gran oportunidad. Churro Manía es una franquicia especializada en churros, la franquicia más grande de churros en el mundo. Si quieres ser un emprendedor, tener tu propio negocio, tener tu independencia y convertirte en un franquiciado múltiple y tener tu propio imperio, busca en Churro Manía, que ahí está tu oportunidad. Y antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, para que estén siempre alerta de los nuevos episodios en Atar 360. ¿La compañía de ustedes actualmente solamente da el servicio en Estados Unidos o en otros países? En este momento estamos trabajando con Estados Unidos y Latinoamérica, un crecimiento hacia Latinoamérica que no estábamos viendo y no estábamos previendo, pero estamos trabajando con compañías, un poco parte de donde nos llevó el mercado, contactando a algunos de nuestros clientes de la empresa tradicional acá en Estados Unidos,
muchos de ellos en posiciones de headquarter para Latinoamérica, nos han dicho, bueno, chévere, vamos a hacer un pequeño piloto en Latinoamérica. Interesantemente, los resultados que hemos visto en Latinoamérica han sido increíbles. Las entrevistas y el candidato en Latinoamérica, interesantemente, es mucho más receptivo o ha sido en estos procesos mucho más receptivo para las entrevistas. La inmensa mayoría de los candidatos que son invitados a entrevistarse con AI en Latinoamérica están completando las entrevistas, no las están dejando en una segunda o tercera pregunta, sino completan el proceso. Y lo que hemos visto también estaba diseñado de esa manera, no habíamos tenido la oportunidad de probarlo hasta diciembre, cómo se comporta con roles bilingües. ¿Okay? Entonces, lo que hemos visto y lo que estamos experimentando ahora con esas pruebas en Latinoamérica es, le hemos entregado descripciones de cargo en portugués y diciendo que va a trabajar en una multinacional, que inglés es necesario, y nuestro agente está haciendo toda la entrevista en portugués, haciendo su análisis de la misma también en portugués, pero hace una o dos preguntas al candidato en inglés y espera y le comenta que está esperando que recibir una respuesta en ese idioma. Muy bien, ahora, la estructura de la compañía, ¿cómo hacen ustedes para desarrollar esa inteligencia artificial? Necesitas gente de tecnología. ¿Dónde están esas personas? En la empresa Entella somos hoy en día 3 personas. 3 personas que somos, bueno, 2 de ellos somos los co-founders y somos autodidactas en el tema de tecnología. Vibe Coding ha jugado un factor determinante en cómo hemos desarrollado nuestra plataforma. Utilizando herramientas como Cursor y apalancándonos en Vibe Coding. Yo me siento afortunado de haberlo tomado en el momento que lo hice, donde los agentes de Vibe Coding eran un poco más lentos y explicativos. En donde, por ejemplo, yo le solicitaba o le pedía algo al agente y me decía, bueno, esto es lo que voy a hacer, y me iba mostrando el código que iba escribiendo de un lado y iba aprendiendo. Siempre yo he tenido un pequeño gusanito de ciberseguridad y de ser un poco paranoico con el tema de seguridad, y lo hemos corrimos los códigos varias veces también con otros agentes que nos ayudaran en el tema de seguridad. Y bueno, la tercera persona sí es un ingeniero de sistemas que tenemos, que nos ayuda también en toda la validación, en todas las correcciones que haya que hacer, y en garantizar y verificar que el código Me está imagino que a bien. medida que van creciendo vas a ir necesitando más personas que Correcto, trabajen en esa área de la correcto. tecnología. Y hay varios módulos. Ahorita tienen los módulos de esos servicios, pero hay otros módulos que van a ir integrando al servicio de la compañía de TEA, que le dé Sí, tanto al que está buscando ser contratado como a la compañía que contrata. sí. Un poco y un producto que tenemos vivo y diferente a la conversación que hemos tenido hoy, esa segunda cara, ese segundo producto que tenemos es un producto de cara a la persona que está buscando trabajo, al job seeker. Y es un producto que yo le tengo muchísimo cariño, porque nuevamente buscando y tratando de traer esa relevancia de descubrir el talento que tiene la persona. Uno de los puntos que yo también veo es, hay personas que aplican a las posiciones porque es la posición que consiguió en el momento que estaba buscando, pero buscó de la misma forma como los reclutadores buscan talento, con filtros, con palabras claves dentro de mi búsqueda de trabajo, o con cargos. A lo mejor yo estoy buscando un título específico, un cargo específico, y puede haber una compañía que puede ser mi empleador ideal y ellos lo llaman diferente. Pero fíjate, yo veo tu Entonces, compañía como muchas, ¿no? La mayoría de las compañías somos así, pero tu compañía también es algo que es como una labor social. Porque si yo estoy buscando trabajo y no tengo trabajo y estoy buscando, paso por momentos difíciles en mi vida y yo quisiera conseguir un trabajo mañana. Y llega un momento que pasan los meses, no consigo donde estoy buscando, pero a la final
algo tengo que hacer. No me puedo quedar en mi casa, tengo que generar recursos y al mismo tiempo, psicológicamente, emocionalmente, para mí es necesario tener un Correcto. trabajo. Ustedes como empresa guían a esas personas a decir, bueno, no tengo este trabajo ahorita para ti en esta compañía, específicamente en esta área, pero sí tengo otra que yo creo que con tu perfil y tu personalidad, empieza por aquí. Y esto te va a ayudar para luego seguir escalando. ¿Ustedes Correcto. hacen eso? Nosotros lo que hace la plataforma del lado JobSeeker es ayuda a la persona o con una entrevista con el mismo agente a entender cuáles son realmente sus capacidades, competencias, habilidades, etcétera, y toma eso para buscar en el mercado laboral qué oportunidades hay abiertas. Entonces, una de las limitaciones, por ejemplo, que vemos dentro de lo que podemos hacer como job seeker o como persona que está buscando trabajo es que voy a ir a LinkedIn o voy a ir a Indeed y voy a ver cuáles son las posiciones, voy a poner el cargo y voy a empezar a hacer el scroll down, ¿no? A ver cuáles son las posiciones que se parecen o a las posiciones a las que puedo aplicar o a cuáles no apliqué ayer para aplicar hoy. Lo que hace nuestra gente para la persona que está buscando trabajo es tomar esas habilidades y competencias y hace un scraping, hace un barrido de toda la red para buscar posiciones para esa persona. Entonces toma, evidentemente, posiciones que están abiertas y publicadas en LinkedIn o en Indeed, pero sí, Churromanía no está publicando en Indeed ni en LinkedIn, pero sí en su página de careers interna. Nuestro bot va a ver esa posición y se la va a recomendar a esta persona y decirle, hey, esta posición no está en LinkedIn, no está en Indeed, está en la página de Churromanía, pero haces un excelente fit para la posición. O sea, ustedes funcionan también como un coach. Vamos a imaginarnos que es un equipo de fútbol y tú tienes 32, 20, a ver, son 11, sí, 22 jugadores. No todos juegan. Correcto. Y hay unos que les gustaría jugar, pero todavía no están listos, todavía están. Pero tú eres el coach. Y entonces tú tienes que buscarle a esa persona el momento para que entre en el juego. ¿Ustedes están siempre haciendo ese trabajo? No en este momento y nos gustaría llegar a ese punto. Uno de los que vienen una segunda fase para Tella es esa conexión, uno, constante. En este momento es, por temas de costo y de utilización, es voluntario, es decir, cuando el usuario, la persona que está buscando trabajo, quiere buscar posiciones, tiene que hacer el clic para que la plataforma busque por ellos. Esto es un servicio, por cierto, que no tiene costo para la persona que está buscando trabajo. Entonces, tenemos que en este momento ser un poco conscientes nosotros del costo de la plataforma. Entonces, la segunda parte sí es, o la segunda fase de lo que estamos desarrollando, si es un bot que está constantemente abierto y buscando cuál es la mejor posición para esa persona en cuanto a su crecimiento de carrera. Si yo tengo esta posición hoy y quiero llegar hasta acá, es, ok, ¿cuál es mi paso, mi proceso de carrera? ¿Cómo puedo llegar y cómo puedo crecer hasta esa posición? Y adicionalmente, ¿cuáles son las habilidades y competencias que necesito continuar desarrollando para llegar de punto A a punto B? ¿Cómo puedo pasar de ser el contador al CFO? O sea, la compañía de ustedes, TEA, Ujú. se puede convertir en un departamento de recursos humanos para mi empresa, por ejemplo. No, se puede convertir en una herramienta para el Departamento de Recursos Humanos Okay. para identificar cuáles son los espacios en donde la persona necesita mayor Pero ahí es donde me viene desarrollo. a la mente que podrían ustedes, esto es Ujú. otro récord, que yo podría tener dentro de tu compañía un módulo que preste ese servicio. O sea, Correcto. porque tú tienes una junta directiva, tú tienes un board, y a lo mejor en ese board tienes personas que son especialistas en recursos humanos. Ujú. Entonces, ese servicio que yo no lo tengo, porque mi compañía a lo mejor es muy pequeña, yo no tengo un departamento de recursos humanos, necesito a alguien que me asesore en ese tema. Tal vez TEA puede ser eso. Buenísimo. Y creo que sí. Y realmente sería una vertical bastante bonita de explorar, porque lleva no nada más al talento inmediato o a la necesidad inmediata para cubrir un rol, sino también para las empresas a hacer esa apuesta en desarrollar a su talento interno. Me parece que es una
una Sí, excelente bueno, ventana. son módulos que puedes ir adicionando, que la compañía de ustedes también puede dar servicios de seguro para las personas tal vez que no tienen empleo en este momento. Ese apoyo es muy importante. En el tema de seguro, eso es un Es mundo así. que, que además todos padecemos de lo bueno y lo malo que tienen los seguros. Entonces, tal vez la compañía de ustedes pues, pueda asesorar en ese tema. Son cosas que se me ocurren, ¿no? Sí. Y un poco, digamos, otro servicio que estamos trabajando y desarrollando en este momento con algunas universidades en el sur de Florida es para los estudiantes. Entonces, poniendo esta plataforma, podemos ayudar a la universidad también a entender, ok, mis estudiantes están saliendo técnicamente preparados, pero les falta habilidades de comunicación para poder comunicarse bien en una entrevista, para poder venderse bien en una entrevista. O, mira, las personas que se están graduando aquí efectivamente tienen la capacidad de conseguir trabajo y salen en buenas posiciones, pero a nivel técnico no son ninguna maravilla. ¿Okay? Entonces estamos ayudando a las universidades a que puedan tener un mejor entendimiento de dónde está saliendo su estudiante. Ellos lo hacen hoy en día a través de departamentos y personas bastante competentes y capaces en los departamentos de Career Services de la mayoría de las universidades, pero vuelven a la misma limitante que yo tenía como reclutador. Yo no puedo hacer 200 entrevistas en un día. Si tengo Pero la inteligencia artificial te ayuda, pero la ¿no? inteligencia artificial sí lo puede hacer. Claro, es tu herramienta que te acelera el proceso. Uh-huh. Es muy inteligente coordinar con las universidades en el negocio de ustedes porque, bueno, le dan este servicio a estos jóvenes que están saliendo a buscar trabajo, ¿no? ¿Qué significa, y esa no la hemos preguntado, pero la estoy preguntando ahora, qué significa TEA? Teia es una diosa de la mitología griega, que es la diosa que nos permite ver y nos permite apreciar el valor en las cosas. Quien nos permite ver el valor o nos permite apreciar el valor en un rubí o en un diamante y oro. Nosotros traemos Teia hoy en el 2025, 2026, para hacer esa herramienta que nos permite ver y nos permite ver el valor y el valor en el talento, el valor en las otras personas que están aplicando para las posiciones. Bueno, muy bueno. ¿Y cómo se te ocurrió poner ese nombre? Bueno, lo estuviste trabajando y llegaste ahí. Sí. Bonito nombre. Pero le voy a pedir a la audiencia que está aquí conmigo, si se les ha ocurrido alguna, sobre todo el joven Tadeo, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Luis? Algo que me preguntan a mí siempre es, bueno, y más o menos lo pregunto un poco a mi papá también, es cómo ves que ella tal vez reemplazando lo que hoy en día hace un humano. Cuando respondo a esa pregunta digo, bueno, ahorita no hacemos eso, ahorita es un empowerment tool. Tenemos como una manera de empoderar a la gente que hace este trabajo a hacer su trabajo mejor, más rápido, más eficientemente. Pero no dudo que en un futuro la herramienta pueda ser tan poderosa que pueda reemplazar a la gente. No sé si tú ves un futuro donde ella pueda hacer eso. Y la otra pregunta sería, hay un concepto que se llama más o menos el full stack startup. También le dicen el Iron Man suit. La idea siendo que en vez de venderle tu herramienta a compañías dentro de un sector o una vertical, convertirte tú en un competidor dentro del vertical usando tu tecnología como diferenciador. En el ejemplo de Clave podría ser, en vez de yo venderle Clave a Churromanía y a Popeye y a Jamba Juice, yo hago una marca de comida y con mi tecnología de Clave I outperform everybody. No sé qué opinión tienes tú sobre ese concepto y no sé si eso lo tenías en el roadmap para Teia. Basado en la primera y la sustitución de trabajos con AI, yo sí veo que viene algo interesante y ya muy interesante porque creo que se van a plantear dos puntos y dos filosofías de organizaciones. Creo que vamos a estar viendo las organizaciones que quieren ser más humanas y apoyar más al proceso humano y las empresas que van a buscar más maximización de capital. Nosotros lo vemos hoy en día cuando nosotros hablamos de nuestra herramienta y hay un diferenciador interesante de cómo lo ve recursos humanos y cómo lo ve finanzas.
Cuando hablamos con recursos humanos de el ahorro de horas y la capacidad que va a tener el reclutador de enfocarse en atraer a ese mejor talento o a ir más profundo en las entrevistas, o a construir una mejor estrategia de talent attraction y de cómo construir un mejor employer branding, ellos ven esas horas como recursivas. Cuando hablamos con CFOs, por ejemplo, dicen, eso quiere decir que necesito un reclutador en vez de 3. ¿Okay? Entonces, sí hemos visto diferencias en percepción. Yo creo que vamos a estar en un proceso y en una etapa un poquito distópica, en el sentido de que vamos a ver una especie de batalla de organizaciones, nuevamente, en la que yo tengo más recursos porque simplemente maximizo mi capital, y otras que van a decir, bueno, yo contrato más gente, yo soy más humana, yo tengo esta línea, y ganar un poco por ese lado. Y la razón por la que lo veo, yo creo que no es algo nuevo que va a ocurrir de ahora en adelante. Lo vemos con marcas, lo vemos con el efecto Patagonia versus North Face, ¿okay? Donde North Face busca maximizar capital, producir más barato y vender más caro. Patagonia está construyendo una marca de larga trayectoria. El costo del producto viene asociado o el costo final del producto viene asociado a un costo de mano de obra justa o pagada de una forma más justa, repartición de dividendos entre sus empleados, etc. Entonces yo creo que el concepto en sí no es algo nuevo. Creo que lo que va a hacer es maximizarse y verse como es una empresa más humana o una empresa más digital. Me parece interesante, y creo que va a ser muy interesante, es cómo va a jugar el factor de inversión, cómo va a jugar el factor de un VC en la toma de decisiones. ¿A qué empresa le va a apostar? ¿Okay? ¿A la que va a buscar a toda costa maximizar mi capital, o a la que va a buscar construir una marca en el largo plazo? Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que la tecnología siempre es un super empowerment. Y ese concepto del Iron Man Tool o suit es muy fácil verlo y muy aplicable cuando la persona tiene un conocimiento muy profundo de la industria. Cuando yo estoy trayendo una herramienta y una tecnología que ayuda en una industria, el concepto es diferente. Pues yo conozco muy bien la tecnología y puedo decir cómo va a ayudar aquí, pero no conozco realmente los cortes profundos que tiene esa industria en otros aspectos que me está dejando ciego. Y un poco con eso la visión de Steve Jobs, que decía, si arrancamos con la pregunta de tengo esta tecnología, ¿qué puedo hacer con esta tecnología? Vamos a tener un resultado que puede ser muy chévere, puede ser muy bonito, puede ser un HP. Pero cuando buscamos, ¿qué es lo que quiere mi usuario? ¿Cuál es la necesidad de mi usuario? ¿Y qué tecnología tengo disponible para resolver el problema? Es diferente. Pues estamos entonces arrancando del punto de cuál es el problema que yo estoy resolviendo. Generalmente cuando se arranca a este punto se tiene una visión y un conocimiento mucho más profundo del proceso y de la industria en sí. Cuando viene el proveedor de tecnología a solucionar el problema, está viendo algo muy puntual, una necesidad muy puntual en la que su plataforma técnicamente puede ayudar. No, tengo una pregunta más de... A ver, yo con experiencia en recursos humanos de muchos años siempre hablamos de una guerra de talentos o cuando el mercado está positivo, cuando está también deprimido, hay una guerra de talentos permanente. ¿Cómo ves ese intercambio de talento entre compañías creciendo posiblemente por el tema de demostrarle a la compañía no solamente la eficiencia de la herramienta, pero el tema de que puedes tener un mejor talento en una posición que necesitas a alguien mejor al que tienes hoy en día, ¿no? O sea, creo que ahí tal vez mi pregunta es, a futuro, ¿cómo esta tecnología y esta herramienta, cómo la puedes capitalizar más allá
de ofrecer una herramienta de eficiencia al proceso de reclutamiento y más estratégicamente, ¿no? Sí, la, la respuesta es, yo creo que es compleja. Yo creo que la realidad, la empresa siempre, las organizaciones siempre van a buscar ese quién es mejor y van a buscar a quién es el mejor para la posición definitivamente, pero también es quién es el mejor para esa posición, a qué costo. Y a qué costo no es nada más a qué costo de salario, es a qué costo de desarrollo, a qué costo de preparación y qué voy a dejar de tener que esta persona tiene que el otro no. Yo creo que lo que a mí me gustaría ver en un futuro con nuestra plataforma es lograr identificar con altísima precisión y con altísima perfección ese diferenciador que nos hace únicos y poder dar a la empresa y a la organización desde el punto de vista estratégico realmente qué es ese único. Y a lo que me refiero con eso es, mira, esta persona no está dando el 100% acá. Las razones son estas y poder determinar cuáles son los motivadores o las razones por las que esa persona no está dando el 100%. Si las razones son de capacidad, es relativamente fácil de identificar. Y con la tecnología y con lo que tenemos hoy en día y con diferentes assessments, es fácil de identificar si la persona simplemente no tiene la capacidad, digamos, cognitiva o emocional para ir más allá. Pero no nos dice, o lo que no podemos determinar con precisión en este momento es traer a una persona que sí tiene la capacidad, con qué costo operacional viene, qué conocimiento técnico, qué conocimiento de know-how vamos a perder, o cómo esa persona vamos a hablar desde el punto de vista emocional, que el candidato 1 estaba limitado, esta persona sí lo trae, sí tiene esa capacidad. Entonces, a lo que me refiero es si tenemos una persona relativamente sumisa y traemos un tiburón, el tiburón va a tener un impacto en ese equipo que a lo mejor no es el deseado. Entonces, puede tener la capacidad de hacerlo. Ahora, ¿a qué costo? El costo no es necesariamente de ese individuo, es el costo de la operación y de la organización con un impacto de una persona a traer una cultura completamente diferente y con un impacto que puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. ¿Tienes pregunta, Daniela? No tienen. ¿Qué le recomiendas a emprendedores o sea, porque el área de AI es relativamente nuevo y hacer una empresa en este sector puede ser bastante solitario o innovador y que no muchas personas crean en tu producto? ¿Qué le dirías a esas personas que están iniciando este camino como tú? Yo creo que la tecnología avanza sumamente rápida a emprendedores que no estén apalancándose en herramientas de tecnología. Normalmente mencioné Cursor porque es la que yo utilizo, pero Vibe Coding como una herramienta para conseguir la integración de esa tecnología. Si no lo están haciendo porque quieren aprender un poco más antes de hacerlo, la respuesta desde mi perspectiva es arranca, utilízalo. Los procesos, la tecnología y lo que estamos viendo va mucho más rápido de aprender y decir voy a aprender a hacer código y voy a escribir y voy a meter a una universidad a aprender durante 4 años a escribir código. Hoy en día no es necesario, en el sentido de que podemos avanzar con nuestra idea y después tener a esos ingenieros que nos ayuden a consolidarla. Entonces, un poco en cuanto a la utilización y a esperar o no, el solitarismo, mi recomendación es buscar todos los medios, todos los canales que hay hoy en día para, uno, conocer más y conocer más gente que esté en los diferentes medios. Hay un ecosistema de startups, de startups en general y de startups en tecnología en el sur de Florida, en Miami específicamente, gigantesco, brutal, con una mentalidad y con un mindset que creo que nos diferencia bastante de los mercados tradicionales. Y cuando digo los mercados tradicionales me refiero al Bay Area y a Nueva York y a Chicago, etc.
en donde aquí la comunidad se siente mucho más pequeña y mucho más integradora, en donde la gente está más dispuesta a ayudar. Y pongo un ejemplo, nosotros estamos desde hace 1 año y medio en las oficinas de Manatech y conversando con gente, hemos estado conversando con otros entrepreneurs, con otras personas que están arrancando con sus pequeños startups, y nos tocó un demo de ahí que estuvo bastante interesante. El volumen de gente no era el que nosotros esperábamos. Estábamos yo y mi co-founder, teníamos 4 computadoras y lo que teníamos era las 2 con las que nosotros estábamos haciendo demos, y teníamos 2 computadoras adicionales que estaban poniendo videos de cómo funcionaba la plataforma. Empezó a acercarse un poco más de gente, más de gente, más de gente. Teníamos conversaciones con más personas y por las relaciones que nosotros habíamos construido en Mana, lo que empezamos a ver fue que gente que estaba gente de Mana que estaba, o de Manatech que estaba en los alrededores, vieron que no nos estábamos dando cabida para hablar con todo el mundo, y ellos mismos tomaron una de las computadoras y empezaron a explicar nuestro producto a personas. Entonces, digamos, abrieron canales para nosotros por el hecho de que teníamos esa relación. Hay montones de comunidades que tienen muy buen ambiente, muy buena cultura de integración, de comunicación, de que las personas puedan abrir sus proyectos a otras personas y que podamos trabajar de forma colaborativa. Una última pregunta. Sabemos que los deportes profesionales es un mundo apasionado y hay historias de talento que nunca nadie identificó en su momento, pero lograron trascender en los deportes. Pongo un par de ejemplos. En béisbol, José Altuve es una persona que nadie lo hubiera contratado. En fútbol americano, Tom Brady lo escogieron en la 7ª ronda del draft. Ella podría ser una herramienta que me identifique al futuro José Altuve o al futuro Tom Brady. Idealmente sí. Hacia eso, hacia donde queremos ir, es definitivamente al ayudar a descubrir ese talento. Realmente muchas veces, y si lo llevamos al punto de deportes, estamos buscando a la persona que tenga la altura promedio que han tenido los mejores jugadores, que tengan el peso promedio que han tenido los mejores jugadores. ¿Qué nos está diciendo eso? Que estamos buscando dentro de un grupo más reducido y más selecto de personas. Estamos descartando talento que tradicionalmente hubiésemos descartado porque no cumplen con todas las cajas que nosotros tenemos por estadística. Ahora, estadísticamente, y es la parte, digamos, interesante, es que esa estadística nos está diciendo dónde están la mayoría, pero no nos está diciendo dónde no están, o no nos está diciendo que los que no están en la mayoría no son buenos. Y la parte interesante también es ver, de esos que no están en la mayoría, ¿quiénes son los mejores? Y muchas veces nos vamos a encontrar gente que está fuera de esas estadísticas que resultan ser las estrellas. A un Tom Brady que no estaba dentro de la caja con todos los checkbox al principio, pero fue la superestrella. Un Leo Messi que sí se le reconoció el talento desde pequeño, pero que no tiene la altura de muchos de sus competidores o de sus colegas en el mundo del fútbol, y no le ven luz cuando empieza a correr. Entonces, no hay, yo creo que hay que sacar un poco a veces esos parámetros dentro de recursos humanos, en algunos casos forzados por la mentalidad del hiring manager. Nos vemos en esas mismas cajas, en donde estamos buscando basados en cajas y moldes, en lugar de tratar de identificar qué es realmente esa persona, talento que tengo. Tú has estado, Luis, incluso cuando estudiabas en la Universidad Metropolitana, ya hacías el trabajo de reclutamiento. Es un negocio familiar. En ese family business, ¿cómo ustedes han construido una sucesión, si es que la hay? Yo soy segunda generación del negocio, y para nosotros la parte sucesorial y como lo hemos visto, es un tema de mérito y no necesariamente familiar. Y a lo que
lo veo y lo hemos conversado familiarmente, es la organización no necesariamente va a ser familiar porque las personas que estén tomando las decisiones sean parte de la familia. Es una profesionalización del negocio. Mi papá inició este negocio y si la tercera generación, mis hijos o los hijos de mi hermana, no tienen la visión, capacidad o deseo de estar en el negocio va a continuar muy probablemente desde el punto de vista accionario familiarmente, pero desde el punto de vista de toma de decisiones, etcétera, por un set profesional de ejecutivos que van a estar trabajando en la organización. Ok. Bueno, ya llegando al final de nuestro... No sé si quieres agregar algo más, puedes aprovechar aquí si hay algo que se te ocurra que quieras decir, ¿no? No, buenísimo. La verdad es que creo que hemos expandido en los diferentes puntos. Ok. Pero yo sí creo, o bueno, sí creo no, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den 3 consejos que le puedan dar. Tú eres una persona joven, eres un emprendedor, preparado, estudiado. ¿Qué consejos nos puedes dar a los que nos ven a través de Atar 360? Como tu vida profesional, como emprendedor, ¿qué 3 consejos nos puedes dar? Buenísimo, me encanta esa pregunta. De hecho, el viernes voy a hacer el Career Day en el colegio de mi hija y vengo haciéndome esta pregunta desde hace un par de días, interesantemente. Y desde el punto de vista de emprendeduría, de preparación, etcétera, creo que es importante reconocer varios puntos. Uno es que nuestras decisiones pasadas no nos definen, nos ayudan a entender quiénes somos. Y eso lo aplico a punto de carrera. Haberme graduado o haber estudiado y haberme preparado como contador no me define como un contador. Define que yo sé de contaduría y puedo entender contaduría y un poco a la pregunta de Daniela, puedo entender eso y puedo apalancarme y puedo buscar soluciones a esto con la tecnología que existe hoy en día. O a la respuesta del Iron Man Suit de voy a conocer con profundidad de algo y puedo buscar la tecnología para solucionar estos problemas. Entonces, a nivel de carrera, la carrera no necesariamente nos define o nos define el futuro, define qué sabemos y cómo podemos conocer o con qué nivel de profundidad podemos conocer de un aspecto. Eso, digamos, no como consejo, pero como insight no nos tenemos que meter en una caja de que lo que nosotros hemos venido haciendo es lo que vamos a hacer. Yo estudié negocios en la Universidad Metropolitana en Venezuela, con una especialidad en ingeniería financiera. Mis primeros pasos fueron como reclutador y como gerente de reclutamiento y CFO en la empresa en Venezuela. A hoy en día llevar una empresa de tech. Hace 5 años me decían algo de código o de tecnología y yo decía, bueno, eso es chino, eso requiere otro mindset. Interesantemente, no es así. El conocimiento de ingeniería financiera y la forma sistemática y metódica de pensar es lo que lleva a la misma que lleva el código en el fondo. Entonces, para mí más bien fue una cosa que me facilitó aprender. Busquemos esas ventanas y esas oportunidades. Y yo creo que el tercer punto que traigo es buscar algo que nos ayude a tener consistencia y a construir consistencia y perseverancia. Consistency en inglés. Perseverancia y constancia en lo que hacemos. Y a lo mejor es acudir a algo tercero. Mencionaste música. Yo creo que tocar un instrumento y buscar permanentemente mejorar en ese instrumento o aprender con una canción que sea sumamente difícil y establecer objetivos de, ok, tengo que tocarla perfecto para esta fecha, nos ayuda a meternos a veces en ese mindset de van a haber días difíciles, van a haber días muy difíciles, van a haber días que no quiero, pero que tengo. Van a haber días en los que no quiero tocar el instrumento, pero porque tengo un objetivo. Yo creo que ir buscando diferentes espacios, diferentes actividades o alternativas que nos ayuden a construir esa perseverancia
es determinante. En mi caso, yo hago Ironman y triatlones. Si hace, como hizo la semana pasada, 34 grados fuera de la piscina, lo que quiere decir es que tengo que llevarme el wetsuit, pero me toca nadar. Esa es una pregunta que te iba a hacer. Es decir, tú eres un Ironman. Soy medio Ironman. Las carreras que he hecho son en distancia 70.3, que es definido como un medio Ironman. Wow, entonces eso es una disciplina que tienes, ¿no? Sí. Arrancamos nadando 1.8 millas para después montarnos en la bicicleta durante 56 millas y después finalizamos corriendo un medio maratón. Wow, y cuando nadas es en aguas profundas ahí en el mar. Me ha tocado acá en Miami, en la costa, en la playa. Tuve la oportunidad de hacer una carrera en Lake Tahoe, espectacular. Un agua que es agua de lago, pero estás nadando y tienes 20 metros de profundidad y ves el fondo y ves las piedras en el fondo. Wow. Y la última carrera así emblemática que hice fue una que se llama Escape from Alcatraz, en la que brincas de un bote parado al lado de la cárcel de Alcatraz en San Francisco y nadas hasta la costa. Ahí no es nada más aguas abiertas, ahí es aguas abiertas con una corriente brutal y el mar de la bahía de San Francisco es negro. No te ves la mano cuando estás nadando, lo que ves un poco las luces cuando levantas a ver hacia dónde vas. ¿No te da miedo eso? Bueno, es parte de... Que hay que vencerlo, sí. Hay que vencerlo. ¿Cuántos años llevas haciendo Ironman? Desde el 2017. Wow, qué bien. Bueno, te felicito y queremos darte las gracias por venir y visitarnos aquí en Atar 360. Muchísimas gracias, Ariel, por el espacio. Y bueno, aquí estamos. Nos vemos en el próximo episodio de Atar 360. Gracias. ¡Chao!